Antes de su arresto, su juicio, su muerte, Jesús pasó una última noche con sus discípulos. Usó ese tiempo para consolarles e instruirles. Dio también a sus discípulos este mandamiento: amaos los unos a los otros. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, verso 34. Bienvenidos a este espacio, La Vida Cristiana Práctica. Clase número 21. Este mandamiento se encuentra en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, Juan capítulo 15, verso 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gálatas capítulo 5, verso 14, porque toda la ley está en esta sola palabra y se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera carta de Juan capítulo 3, verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y también, por destacar otro versículo, primera carta de Pedro capítulo 4, verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este mandamiento de amarnos unos a otros tiene una importancia especial dada por Jesús. Jesús dijo que obedecerle sería la característica que iba a identificar a sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, verso 35. El mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros significa dos cosas. Amarse uno a otro no es una opción, y amarse unos a otros es amar a todo creyente. A los cristianos se nos manda amarnos unos a otros. No es una cuestión de si queremos o no amar a los otros creyentes. Es el mandamiento de Jesús. No amar a otro creyente es desobedecerle. Jesús dijo: esto os mando, que os améis unos a otros. Amarse unos a otros no es una opción. Amarse unos a otros es amar a todos. Amarse unos a otros no significa solamente amar a aquellos creyentes por quienes sentimos una simpatía espontánea. Significa amar a todo creyente. Y Juan dijo que amarse uno a otro es la prueba de que hemos nacido de nuevo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay diferentes clases de amor. Puesto que el amor es de tanta importancia para la vida de un creyente, necesitamos comprender lo que Jesús quiso decir cuando nos mandó amarnos unos a otros. El idioma griego tiene varias palabras para expresar el concepto de amor. Eros, la palabra eros se usa para describir el amor al placer, el amor a lo que me agrada a mí. Filia, la palabra filia se usa para describir el amor que atrae, es el amor cálido, el cariño que encontramos en una amistad íntima. O ágape. La palabra ágape se usa para describir el amor de Dios. El amor ágape es ese amor que tiene el Padre por su Hijo amado. Jesús dijo a su Padre: me has amado, es decir, ágape, desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo puedes leer en Juan capítulo 17, verso 24. El amor ágape es también el amor que Dios tiene por la raza humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor ágape es el mismo amor que Jesús mandó que nos tuviéramos unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Qué es el amor ágape? No es fácil definirlo, y es algo interior que se manifiesta por las acciones. El amor ágape se ve más claramente cuando contemplamos el hecho de que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros siendo aún pecadores. Mas Dios muestra su amor para ti y para mí, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en sacrificio por nuestros pecados. Estos versículos nos ayudan a entender lo que realmente es el amor ágape. El amor ágape es ese amor que se da y se sacrifica por el bien de la otra persona. Ese es el significado del amor ágape. Y la característica principal del amor ágape es que carece totalmente de egoísmo. No busca su propio interés, sino que siempre busca lo mejor para la otra persona. El capítulo 13 de la primera carta de Corintios se llama el capítulo del amor, porque nos dice cómo actúa el amor. Y he aquí la forma en que el amor ágape se expresa. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La palabra griega usada en la primera carta de Corintios es ágape, y se traduce mejor como amor que como caridad, que es palabra usada también en otras versiones más antiguas. El amor viene de Dios. En nosotros mismos no existe la clase de amor que Dios pide, pero Dios nunca nos manda a hacer algo sin darnos el poder para hacerlo. ¿Cómo nos ayuda Dios a amarnos unos a otros con amor ágape? A través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que mora en el Padre y en el Señor Jesús mora ahora en nosotros. Y ese amor ágape que está en el corazón de Dios fluye hacia nosotros. Y de nosotros debería fluir hacia los demás por el poder del Espíritu Santo. El amor de Dios, como dice Romanos capítulo 5, verso 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor ágape no proviene de nuestros propios esfuerzos, ni de nada en nosotros. Es el fruto del Espíritu. La Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor. Gálatas capítulo 5, verso 22. El amor de Dios fluye desde nosotros hacia los demás cuando nos rendimos a Él para ser canales de su amor. Podemos decirle a una persona, te quiero porque Dios ha puesto en mi corazón su amor. Y este amor ágape es tan poderoso que puede hacernos amar aún hasta nuestros enemigos. Fue el amor ágape el que hizo posible al primer mártir, Esteban. ¿Cómo fue? Esteban estaba orando por aquellos mismos hombres que lo apedreaban. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Esta oración también la hizo Jesús en la cruz. El amor ágape de Dios hizo posible a Esteban orar por sus enemigos. Ahora bien, aunque somos un espíritu, todos los cristianos, todos los creyentes, somos completamente diferentes de los demás en nuestra alma y personalidad. Nuestra personalidad es tan diferente y hay personas a las que nos sentimos atraídos espontáneamente y otras a las que no. Y esto no es pecado. Dios nos hizo diferentes unos a otros y por lo tanto tenemos diferentes gustos y antipatías. Jesús no dijo que tenemos que sentir agrado por cada creyente, sino dijo que debemos amarlos a todos. No amar a otro cristiano es pecado. Y la Biblia dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En este momento, puede ser que Dios te esté hablando acerca de alguien a quien tú no amas. Tal vez un pariente, o un miembro de la iglesia, o alguien más. Puede ser que te estés diciendo, sé que debo amar a esa persona, pero ¿cómo lo hago? No aguanto a esa persona. No la soporto. Pero aún así tengo que amarla. El paso 1 es que debes confesar tu falta a Dios. Debo confesar mi falta de amor como pecado. Esa falta de amor en mi corazón, que llamamos desamor, es pecado. Cuando tengo una mala actitud en mi corazón, debo reconocerlo y confesarlo a Dios como pecado. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado que confieso como tal, pero no debo hacer
excusas por mi pecado, sino confesarlo. Luego, voluntariamente, tengo que tomar la decisión de ser librado del pecado del desamor. El amor no es solo un asunto de la voluntad, sino que va más allá. Nunca seré liberado del pecado del desamor a menos que de mi propia voluntad yo escoja ser liberado. Debo decir, yo escojo ser liberado de este pecado del desamor. Debo confesar mi falta de amor como pecado. Debo contar con el hecho de que en Cristo he muerto al pecado. Puedo ser liberado de cualquier pecado confiando en la verdad de que en Cristo moría ese pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Ningún cristiano, ningún discípulo de Cristo debería continuar viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque en Cristo ha muerto al pecado, y en Cristo morimos al pecado del desamor. Vamos a hacer de estos versículos una aplicación personal. ¿Qué pues diré yo? ¿Perseveraré en este pecado del desamor para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque yo, que he muerto al pecado, ¿cómo viviré aún en él? ¿Debo ser un esclavo de este pecado del desamor por el resto de mi vida? No. La palabra de Dios dice que he muerto a este pecado y debo dar este paso por fe, creyendo en la palabra de Dios. En pocas palabras, debo escoger amar a aquella persona. No puedo controlar mis sentimientos, pero puedo controlar mi voluntad. Yo no puedo hacerme sentir un sentimiento de amor hacia alguien, pero puedo optar por amar a esa persona. Si hago esa elección y sigo firme, veré que mis sentimientos con el tiempo seguirán la elección de mi voluntad. Y lo que es importante es que soy controlado por las decisiones de mi voluntad y no por mis sentimientos. Porque los sentimientos nos juegan malas pasadas. Puede ser que tú digas, pero ¿qué si esa persona no responde a mi amor? Tú puedes amarla de todos modos. Jesús dijo, ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Debo escoger amar a esa persona. Debo confiar en Dios, quien hará lo que yo no puedo hacer. Pablo dijo en Romanos capítulo 7 que él podía querer o escoger el bien, pero que no podía hacerlo en sus propias fuerzas. Él aprendió que tenía que depender del Espíritu Santo obrando en él para lograr hacer el bien. Así también es con nosotros. Yo puedo escoger amar a alguien a quien no amo, pero veré que por mí mismo no puedo hacerlo. Debo depender del Espíritu Santo. Él lo hará. Pero yo debo tomar la decisión, debo decirle a Dios, Señor, yo elijo amar a aquella persona. Por mí mismo no puedo hacerlo, pero estoy confiando en ti y sé que tú me vas a ayudar. Dios siempre está listo para ayudarnos a llevar a cabo una decisión que esté de acuerdo con su palabra. Pero nosotros debemos escoger hacer esa decisión. Job capítulo 22, verso 28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Debo confiar en Dios, quien hará lo que yo no puedo hacer. Debo orar por aquella persona hasta que Dios obre en mi corazón para amarla. A veces, aún después de haberle pedido a Dios que intervenga, nada parece suceder, ¿verdad? ¿Qué hago yo en este caso? Pues empiezo a orar por aquella persona, pido que Dios la bendiga y la ayude. Y muchas veces mientras oro fervorosamente y sinceramente por la bendición de Dios sobre la otra persona, Dios está obrando en mi corazón porque también me está cambiando a mí. Ora por aquella persona hasta que Dios obre en tu corazón. Busca sinceramente cambiar tu actitud hacia esa persona. Criticar a otro creyente o no amarle porque no es semejante a mí es desconocer el plan de Dios. Dios quiere que seamos diferentes los unos de los otros. Nos hizo a todos diferentes para que cada uno pudiera de una manera especial mostrar la gloria de Cristo.
tenemos que apreciar y estimar a cada creyente porque él es precioso para Dios y capaz de una manera única y especial de manifestar esa gloria. Busca el bien de los demás. A lo mejor tienes que visitar a aquella persona. A veces Dios obra un milagro cuando visitamos a una persona a quien desamamos y hablamos con ella. A menudo, para nuestra sorpresa, vemos el amor por aquella persona naciendo en nuestro corazón. Y Jesús le dijo al hombre de la mano seca que extendiera su mano. Y al obedecer al Señor, el hombre sintió el poder de Dios entrando en su vida y habilitándole para hacer lo que antes no podía hacer. ¿Qué era? Enseñar la mano. ¿Tú te imaginas que este hombre de la mano seca, en medio de la congregación se levanta y extiende la mano? Yo me imagino a esta persona en todos los lugares con la mano escondida, bajo la túnica, para que no vieran ese defecto, esa enfermedad. Pero en ese momento se levanta en medio de la congregación y extiende la mano. Debo trazarme un plan para poder visitar a alguien, orar por alguien. Si tú no quieres a alguien, de todos modos, haz por él lo que harías si fuera tu caso. Haz por él lo que otros harían por ti. La regla para todos nosotros es sencilla. No pierdas tiempo pensando si amas a tu prójimo, actúa como si lo amaras. Tan pronto como hacemos esto, aprendemos uno de los grandes secretos. Cuando te conduces como si amaras a alguien, pronto llegarás a amarlo de verdad. Esto lo dijo C.S. Lewis en uno de sus libros. El amor ayuda a la gente a ver lo que no se ve. ¿Cómo puede la gente ver a Dios si no lo ve? ¿Cómo puede la gente ver al Dios que no se ve? Solo hay una forma. Deben verlo a Él en ti y en mí. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 12. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo esto: nadie puede ver a Dios con sus ojos. Si nos amamos unos a otros, el mundo podrá ver al Dios invisible cuando ve su amor manifestado en nosotros. Y este amor ágape tiene un poder más allá de toda medida. Viendo cómo está ahora mismo la situación en Rusia, desde Rusia, leía una historia de una chica llamada María que fue encarcelada por causa de su fe en Cristo. Y es una historia que revela el poder del amor ágape. Desde la celda, desde la prisión, María escribió: aún estoy en el mismo lugar de exilio. Aquí es una sociedad sin Dios. Una de sus miembros, una carcelera, me hizo sufrir mucho, pero yo oré fervientemente por ella. Al fin empezó a simpatizar conmigo y un día dijo: no puedo entender qué clase de persona eres tú. Aquí hay tantos que te insultan, que te abusan, que abusan de ti, pero tú los amas a todos. Y en otra ocasión me preguntó si yo podría quererla. Haciendo un esfuerzo le extendí mis brazos. Nos abrazamos y empezamos a llorar. Ahora solemos orar juntas. Su nombre es Bárbara. Bárbara aceptó a Cristo como su Salvador personal y testificó valientemente de su fe en Cristo a todo el mundo. Por su testimonio fue golpeada y encarcelada. Y María escribió: ayer por primera vez vi a nuestra querida Bárbara en prisión. Se veía delgada, pálida y con las marcas de los golpes. La única cosa radiante en ella eran sus ojos, llenos de paz, de gozo. A través de los barrotes le pregunté: Bárbara, ¿no estás arrepentida de haber testificado por Cristo? Y ella dijo: no. Si me libertaran, iría de nuevo a hablar a mis camaradas del maravilloso amor de Cristo. Estoy contenta que el Señor me ama tanto y me considera digna de sufrir por Él. Tú y yo podemos amar a otras personas porque Dios ha puesto su amor en nosotros. Ama a los demás. Ama a tu prójimo. Ama incluso a esas personas que te han hecho mal. Ama a esa persona a la cual no puedes ver. Ama a esa persona que te irrita, que te enfada.
No aborrezcas a tu enemigo. Amar a los que nos maldicen, decía Jesús. Orar por los que os aborrecen, os persiguen. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. Amar a nuestros enemigos.